Buen día, jóvenes. Vamos a trabajar esta oportunidad en instalaciones eléctricas para Quinto Electricidad, siempre hablando de transformadores de distribución. Entonces, hoy vamos a platicar con respecto a la polaridad. Cuando se estudian las conexiones de transformadores, una de las primeras cosas que debemos considerar es la polaridad. Es de extrema importancia porque dos o más transformadores de distribución van a ser operados, ya sea en paralelo como un banco de transformadores, ¿verdad? Entonces, la norma C57-1280 define la polaridad de un transformador como la designación de las direcciones instantáneas de corriente en sus terminales, o sea, por donde las terminales nos van a ingresar su corriente. Un transformador tiene muchas características y lo vimos en la clase pasada. Esto quiere decir que la polaridad de los transformadores indica el sentido relativo instantáneo del flujo de corriente de alta tensión con respecto a la dirección del flujo de corriente en las terminales de baja tensión. Está determinada por la relación existente entre la dirección y enrollamiento de las bobinas. Ahora, aquí quiero pasar a lo siguiente. Cuando se habla de polaridad de un transformador, esto se refiere únicamente a la manera en que están enrolladas las bobinas y se puede decir el transformador es de polaridad sustractiva o polaridad aditiva. Se dice que las terminales primarias y secundarias tienen la misma polaridad cuando en un instante dado la corriente entra en la terminal primaria identificada y deja la terminal secundaria identificada en la misma dirección, como si las dos terminales formarían un circuito continuo, ¿ya? Se ha establecido normas para determinar la polaridad de los trafos, de acuerdo con la capacidad de la siguiente manera. Primero, todos los transformadores que tengan una capacidad de 200 kilovoltamperios o menos y que tengan el devanado de alto voltaje de 8660 voltios o menor son de polaridad aditiva y todos los demás transformadores monofásicos son de polaridad sustractiva. ¿Qué significa entonces de la polaridad? Los transformadores monofásicos de distribución con dos conectores en el lado primario, estos siempre son identificados como H1 y H2. La conversión para poder identificar su posición es la siguiente, colocándose en forma tal que vea el lado primario. Entonces, aquí vean, pues esta figura nos está mostrando esta circunferencia que es un transformador de esos que se ponen en los postes, ¿verdad? La clase pasada vimos los tipos de transformadores de distribución y vamos a hablar acerca de los que se cuelgan en postes. Entonces, si yo tengo mi transformador, me voy a poner frente a los bushing de alta, aquí está, y esos se llaman bushing de alta, van a ser identificados como las letras H1 y H2, ¿ya? Siempre van a estar, esta regla nunca cambia, ¿ya? Va a tener H1 a la izquierda y H2 a la derecha, ¿verdad? Eso va a ser lo que siempre voy a marcar aquí. Los bornes de conexión del secundario se identifican con X1, X2 y X3. Aquí están, miren, estos son los bornes de conexión. Estos son los que bajan a las líneas de ya baja tensión. Aquí podemos meter 34.500, podemos meter 13.800 voltios. Aquí en los primarios, ¿verdad? Por eso se llama transformador, porque aquí ya sacamos un bajo voltaje. Puede ser 220, 208, ahorita lo vamos a ver. Es importante notar que la diferencia entre la forma de identificar los bornes primarios y la identificación de los bornes secundarios varía de acuerdo a la polaridad del transformador. Entonces hay dos tipos de polaridad, la aditiva, o sea, la que suma, y la sustractiva, la que resta. Ahora, ¿en qué se refiere esto? Porque cuando nosotros buscamos la polaridad aditiva, el borne identificado es más que todo es la dirección por la que se supone y se entiende que la corriente va a circular, entra en un H1 y sale en el X1, polaridad aditiva. Y dice, el borne se identifica como X2 y el último borne como X3. Los transformadores de polaridad sustractiva, estos tienen la dirección cruzada. El borne se identifica como H2 y el último borne como H3. X3, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la marca, ¿va? Cuando un transformador es de polaridad aditiva, su suma, te lo vamos a hacer porque es aditivo, es porque en el primario, vean, el primario entra la corriente en el H1 y cruza completamente el transformador. Siempre esto es verlo desde arriba, ¿verdad? Tenemos H1 y H2, entra por H1 y sale por X1. Eso va a ser un transformador de polaridad aditiva. Eso quiere decir que la corriente va a entrar por acá y va a salir primeramente por X1. Luego, si es de polaridad sustractiva, va a entrar en H1 y va a salir en X1, ¿ya?
Esto lo tenemos que probar, no todos los transformadores vienen identificados, ¿va? Cuando nos toque que conectar un transformador de distribución, tenemos que hacerle una prueba para que esto nos lo traen indicado. Muy pocos los transformadores que traen indicado. Entonces nosotros tenemos que hacer la prueba y determinarlo. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en la placa podría tener esto, ¿va? Encima un punto que indica que es arriba y sale abajo, entonces es aditivo. Recuérdense que esto es comparado con este, ¿ven? Aditivo. Cuando está cruzado es aditivo. Y cuando está en la misma línea es sustractivo. Son dos tipos de polaridades. Aquí se vería polaridad aditiva H1, X1 y sustractiva H1. Siempre va a salir en X1. Lo único es que donde salga la corriente es donde se determina quién es X1, quién es X2, X3. Miren, si se dan cuenta, aquí tenemos X3 de este lado y X3 está de este otro lado completamente diferentes. Pero es porque donde metemos la corriente en H1 y donde salga, ¿verdad? Es donde salga la corriente. Entonces, ¿cómo hacemos el test de polaridad? Bueno, un test de polaridad se hace fácilmente. Esto lo hacemos nosotros para colocar para determinar dónde. Esto lo pueden leer ustedes muy detenidamente en lo que yo voy a explicarles la parte aquí. Muy bien. Esta es la forma en que probamos la polaridad de un transformador. Vamos a aplicarle. Recuerden que el transformador en H1 y H2 es capaz de tener mucho voltaje, pero nosotros vamos a utilizar 240 voltios. Le vamos a aplicar entre H1 y H2, vamos a meter 240 voltios. Luego hacemos una conexión, decimos nosotros cortocircuitamos entre H1 y X3. Simplemente. Ahora, si medimos, ahora vamos a medir un voltímetro entre H2 y X1. Si el voltaje es mayor al que estoy metiendo, ¿sí? Estoy metiendo 240 y aquí estoy midiendo 264. Eso quiere decir que está sumando, por lo tanto es una polaridad aditiva. Entonces aquí corresponde, ¿verdad? Ahora, yo voy a averiguar y tengo que hacer esta prueba. Y digo, sí, aquí está sumando más, aquí no está sumando nada, tengo que hacer esa prueba. Muy bien, entonces va a ser una polaridad aditiva porque está sacando más de lo que estoy metiendo. ¿Cómo es una polaridad sustractiva? Lo contrario, entonces voy a utilizar siempre 240 voltios, voy a hacer la conexión entre H1 y X1 y voy a determinar. Miren, aquí, como está metiendo 240, estoy sacando 216, que es lo menos, entonces voy a tener una polaridad que sustractiva, porque estoy sustrayendo menos voltaje que el que estoy aplicando. Así de sencillo es, ¿verdad? ¿Quién hace esta prueba? Nosotros como técnicos hacemos esta prueba de un transformador, ¿verdad? Entonces metemos una corriente y esto nos va a determinar, ¿va? Cortocircuitamos esto y aquí vamos a ver cuánto. Si aquí da más, entonces el X1 sería este, ¿verdad? Si aquí da menos, el X3 sería este, para que veamos los dos tipos de polaridad. Aquí tenemos la prueba otra vez, la lectura, cómo va a ser polaridad aditiva y sustractiva, ¿verdad? El puente mayor, aquí el puente para el ensayo de la polaridad se hace de una forma, por ejemplo, metemos 120 y medimos los voltajes. Se puede hacer con 120 o 240, ¿verdad? Pero al final, si saca más voltaje, es aditivo. Si saca menos voltaje, es sustractivo. Así de sencillo. En este caso, algunos transformadores tienen únicamente un bushing del lado del primario. En este caso, el extremo de la bobina está conectado al bushing y el otro está conectado internamente al tanque de transformador. Esto es el único bushing, se identificará siempre con H1, lado primario de la tensión, ¿verdad? Las conexiones de las bobinadas secundarias aquí me van a dar que cada transformador está dividido en dos secciones. El efecto se produce al hacer dos bobinas en un mismo devanado. Es similar como cuando viene con un motor. Se recuerdan que un motor trae una bobina dividida en dos, un devanado dividido en dos partes. Así también puede venir un transformador, ¿va? Cada extremo de las bobinas están conectados a los bushings del secundario. En las siguientes figuras vamos a ver las conexiones del secundario, ¿verdad? Entonces aquí está, por ejemplo, en la baja tensión puedo tener 120 voltios desde un transformador, conectarlo a 8660 o a 15000 o a 15001 en adelante, ¿verdad? Voltios, aquí son voltios. Entonces puedo tener 240 y 480 desde 8000 hasta 8661
y puedo tener 2400 voltios para más transformadores. O sea que puedo tener un montón de voltajes de un solo transformador, siempre y cuando sepa hacer estas conexiones. ¿Cómo se hacen estas conexiones? De esta manera. Vamos a tomar ejemplo A y B. Entonces tengo en el ejemplo A, aquí tengo que yo voy a obtener 120 voltios y 240 voltios en la conexión que tengo aquí. Tienen tres bushing de salida. X1, X2 y X3, ¿verdad? Los tres transformadores tienen esto. Si yo solo tengo X2 y X3, voy a obtener 120 voltios. Si conecto entre X1 y X3, voy a tener 240 voltios. Entonces, ¿qué significa eso? Que entre X1 y X2 van a haber 120 y entre X2 y X3 van a haber 120. Sumados son 240. Lo mismo en este tipo de conexiones. Miren, tres aisladores de paso de un solo conductor en la pared del tanque. ¿Va? Aquí también tenemos lo mismo. 120 otra vez de acá, 240 para acá y 120 entre cada uno. Aquí solo estamos haciendo lo contrario. O sea, aquí estoy midiendo del lado izquierdo primero, del lado derecho primero y aquí estoy leyendo del lado izquierdo primero, ¿verdad? Al final van a hacer lo mismo. Ahora, tengo cuatro aisladores, aquí tengo cuatro bushing, paso de un solo conductor en la pared del tanque. Aquí miren, tengo cuatro bushing. Aquí ya tengo cuatro bushing, 120 aquí para acá, 240 puedo tener si los conecto en serie. Aquí están conectados en paralelo y aquí están conectados estos dos en serie. La entrada se conecta, la salida se conecta y sigue para tener. Luego aquí tengo, miren, conexión también. Voy a tener 240 entre cada uno de estos. Muy bien. Entonces aquí cada una de las conexiones, los tres aislantes, puedo tener 240, 480, 240, 480, 240, 480, 240, ¿verdad? 24.000 voltios. Hasta 24.000 voltios puedo obtener en un transformador. La alimentación del transformador. La mayoría de los transformadores de distribución empleados en la empresa son conectados entre una fase primaria y un neutro. Para terminar la alimentación, o sea, ¿dónde voy a conectarlo? Del lado primario. Siempre lo vamos a usar del lado primario. Un transformador se dice que está alimentado por la derecha si la fase primaria está conectada con H1. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que H1 está alimentado por la derecha. ¿Sí? Por la derecha. Nosotros porque estamos viendo el transformador de frente aquí. Si los pusiéramos del lado de la fase, obviamente el H1 va a quedar siempre a la derecha, ¿verdad? Entonces aquí está el neutro, entonces está alimentado a la derecha. ¿Cómo se alimenta por la izquierda? Porque va a ser alimentado por el bushing H2, ¿sí? Y luego vas al neutro. Aquí tenemos, este es el lado del primario. Es interesante saber. La alimentación es un concepto importante por la conexión de transformadores. En vez de decir el cierto bushing primario del transformador está conectado a la cierta fase, únicamente decimos que el transformador alimentado por la derecha o está alimentado por la izquierda. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a utilizar bancos de transformadores. La próxima clase vamos a ver ya bancos de transformadores y van a ver cómo realmente es importante conectar. Porque si conectamos un transformador en paralelo con otro, vamos a aumentar potencia. Pero si los conectamos aditivo con positivo, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar voltaje en lugar de subir, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces aquí vamos viendo que la dirección es importante que la sepamos ver. Las flechas de direcciones, hasta el punto que hemos visto toda la información que es necesaria para poder entender el sistema de flechas. Los diagramas de conexiones de transformadores pueden ser simplificados usando flechas direccionales en el lado primario y en el lado secundario, ¿verdad? Las flechas simplemente son herramientas que nos ayudarán a identificar las fases. Poner en paralelo transformadores y para conexión en bancos para usar en flechas probablemente existen ciertas reglas que deben seguirse, ¿verdad? Primero, las reglas para el uso de las flechas direccionales en primario de los transformadores son las siguientes. Los transformadores conectados entre una fase primario y neutro, la flecha direccional del primario siempre se apunta hacia el pushing que está conectado en la fase. Aquí está. La flecha puede estar apuntando hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo está conectado el transformador, ¿verdad? Aquí está alimentado por la derecha, ¿sí? Entonces, aquí tengo una flecha. Eso quiere decir que está alimentado por la derecha. Aquí dice que está alimentado por la izquierda. Simplemente es una flecha, es una herramienta.
Alimentado por la derecha, alimentado por la izquierda. Transformadores conectados en delta en el lado primario. Transformadores conectados en delta, donde la bobina del primario está conectada entre las dos fases. La flecha direccional del primario siempre apunta hacia H1, ya que considera que la fase conectada H1 en la alimentación del transformador. ¿Eh? Aquí está. Aquí está conectado un transformador. Aquí están las líneas de alta tensión. Estoy agarrando L2, ¿sí? La línea o la S. Y va a estar alimentado por la derecha. ¿De acuerdo? H1 es quien manda. H1 es quien me dice la dirección. No H2. H1 es quien me dice la dirección. En el lado secundario, los transformadores de polaridad aditiva, la flecha del secundario siempre apunta al sentido opuesto. ¿De acuerdo? En la polaridad aditiva, aquí, bueno, en el secundario estamos hablando de X, ¿ya? Alimentado por la derecha, porque este es aditivo, entonces se va a cruzar. Cuando es sustractivo se alimenta por la izquierda, ¿de acuerdo? Siempre se va a ver. Muy bien, aquí estamos con el aditivo, ¿va? Siempre se va a conectar a la izquierda, dice, porque este va a ir en línea H1, va en línea con X1. Muy bien, entonces esta es la clase de esta semana. Nos vemos a la próxima, por favor.